Amén, Gloria, muchas gracias por encargarte de la oración. Muy buena noche para todos. Y bueno, a partir de ese momento yo les doy la bienvenida a la capacitación para líderes de casas de fe. Recuerde que una casa de fe es una célula o un estudio bíblico que se hace en una casa. Eso es una casa de fe. Bienvenidos al tema número 2. Es el segundo día de capacitación. Este tema número 2 se llama Fundamentos de las casas de fe, parte 2. Fundamentos de las casas de fe, parte 2. Todo arranca por ahí, todo arranca por el fundamento. Tenemos que buscarle un piso a esto. Tenemos que buscar lo que es la base. Tenemos que buscar lo que es la roca, como lo vimos nosotros hace 8 días en Lucas capítulo 6, versículos 48 y 49. El hombre sabio, el hombre prudente, que busca la roca y cuando encuentra la roca, pues ahí sobre esa roca pone su casa. Y la roca es la palabra de Dios, la roca es la palabra del Señor. Entonces tenemos que buscar en la Sagrada Escritura, tenemos que buscar en la Biblia lo que es la roca, la palabra, la indicación bíblica concerniente al tema de los estudios bíblicos en las casas. Si la Biblia habla de esto, prestémosle atención. Si la Biblia nos indica que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer. Si la Biblia nos está indicando algo diferente, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero con respecto al tema de los fundamentos o al tema del fundamento, abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y me avisa cuando ya, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Me avisa cuando ya, por favor. Primera de Corintios 3, 11. Para iniciar la lectura y no correr, respetando la velocidad de cada hermano. Ya, muy bien. Dice Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Léalo conmigo allá donde usted se encuentra, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Repetimos la lectura nuevamente, por favor, pero todos conmigo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento ya está puesto. ¿Y quién es el fundamento? Dice, el cual es Jesucristo. Cuando hablamos nosotros de los fundamentos de las casas de fe, o los fundamentos de las células, o los fundamentos de los estudios bíblicos en las casas, o los fundamentos de los grupos pequeños, y el texto nos dice que el fundamento que ya está puesto es Jesucristo. Eso quiere decir que en quien debemos buscar el lineamiento, el fundamento, el direccionamiento para las casas de fe es en Jesucristo. Si Jesucristo lo hizo, para nosotros es más que suficiente. Si Jesucristo lo dijo, para nosotros es más que suficiente. Si Jesucristo lo enseñó, para nosotros es más que suficiente. Ahora, como lo vimos nosotros hace 8 días, Jesucristo lo enseñó. ¿Quién fue el que dijo que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estaría ahí en medio? ¿Quién dijo esto? Responda usted, por favor. ¿Quién dijo 2 o 3 se reúnen en mi nombre y yo estoy en medio? ¿Eso quién lo dijo? Esas son palabras de quién. Responda, por favor. Gracias. Lo puede hacer a través del chat. ¿Eso quién lo dijo? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Hágame el favor y me regala la cita bíblica donde está escrito eso. Esa cita bíblica la vimos, la estudiamos hace 8 días. 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Regáleme esa cita bíblica, por favor, porque todo tiene que ser puntual bíblico. Excelente, Gloria, muchas gracias. Qué puntual. Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y el texto habla de 2 o 3 reunidos en nombre de Jesucristo. ¿Y esos 2 o 3 qué son? ¿Una mega iglesia? No, esos 2 o 3 no son mega iglesia, porque son solamente 2 o 3.
Entonces, esos dos o tres que son, si no son una mega iglesia. Esos dos o tres que son, si no son un culto robusto. Esos dos o tres que son, si no son un culto voluminoso. Esos dos o tres que son, si no son un culto multitudinario. Esos dos o tres son, también esto respóndalo usted, porque estamos apenas arrancando la exposición de hoy y estamos apenas haciendo como una especie de evaluación. De modo que responda, por favor. ¿Estos son un qué? Dice Marta León, estos son un pequeño grupo. Estos son un grupo pequeño. Muy bien. ¿Y qué dice el Señor acerca de los grupos pequeños? Dice, dos o tres se reúnen en mi nombre. Dos o tres se reúnen en mi nombre y yo estoy en medio. El Señor valora los grupos pequeños si dice, yo estoy en medio. El Señor ama los grupos pequeños que se reúnen en su nombre si dice, yo estoy en medio. El Señor bendice los grupos pequeños y dice, yo estoy en medio. Pero por supuesto que sí. ¿Y quién es el fundamento? Primera de Corintios 3:11. Ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Jesucristo, que es el fundamento de nuestra vida. Jesucristo, que es el fundamento de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestra visión, de nuestra misión, de nuestra estrategia, de nuestra actividad como iglesia. El fundamento que es Jesucristo dijo, dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. O sea, el que habló de grupos pequeños fue el Señor Jesucristo. El que habló de grupos pequeños fue nuestro fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Y el Señor no solamente lo enseñó abiertamente así diciendo, dos o tres se reúnen en mi nombre, también lo enseñó a través de sus parábolas, lo enseñó a través de sus analogías. Cuando, por ejemplo, habló de la semilla de mostaza, que también revisamos hace 8 días, una semilla que se convierte en un gran árbol, un grupito pequeño que se convierte en una gran congregación. Y a continuación, en el mismo Lucas capítulo 13, habló de la levadura. La levadura que se aplica a la masa y leuda toda la masa y hace crecer la masa. La levadura, algo pequeñito, pero que tiene un efecto multiplicador. Eso es un grupo pequeño. Un grupo pequeño es algo pequeñito, diminuto, chiquito, pero que tiene un efecto multiplicador. Si nosotros queremos traer bienestar a la congregación, ese bienestar a la congregación se lo traemos solamente cuando entendemos el poder de las cosas pequeñas. Cuando entendemos el poder de las cosas diminutas. Cuando entendemos el poder de las cosas chiquitas como la semilla de mostaza, pequeñitas como la levadura. ¿A qué compararé el reino de los cielos? A esto. Son inicios pequeños, pero gracias a esos inicios pequeños, pues la iglesia va creciendo, la iglesia va recibiendo edificación, la iglesia va recibiendo volumen, la iglesia va recibiendo más miembros y el Señor comienza a añadir a la iglesia cada día los que han de ser salvos. El mismo Señor Jesucristo lo explicó de otras maneras. Ejemplo, en Mateo capítulo 4, búsquelo por favor. Mateo capítulo 4. Versículo 19. Bueno, desde el versículo 18 para poderlo entender en su contexto. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y note que dice, y les dijo, aquí está hablando de un grupo pequeño. Es un grupo pequeño, conformado por dos individuos solamente. O sea, es el grupo más pequeño que se puede armar. ¿Sí? Cuando nos enseñaban en el colegio acerca de los grupos, acerca de los conjuntos, pues nos decían que el conjunto o el grupo más pequeño que se puede armar, pues es un grupo o un conjunto conformado por dos elementos. Si hay un solo elemento, no hay grupo. Si hay un solo elemento, no hay conjunto. Pero si ya hay dos, ya hay un grupo, ya hay un conjunto. ¿Se acuerda de esas clases? Y aquí hay dos elementos en el grupo. Aquí hay dos elementos en el conjunto. Un elemento se llama ¿cómo? Se llama Simón, llamado Pedro, y el otro elemento se llama Andrés. Y a ellos dos, el Señor mire cómo valora un grupo pequeño, cómo ama un grupo pequeño y cómo bendice un grupo pequeño. Porque a ellos dos, siendo el Hijo de Dios, siendo el Verbo encarnado,
teniendo la unción del Espíritu de Dios, teniendo el poder de la omnipotencia del Espíritu Santo a su favor, y el Señor era amante de los grupos pequeños. Reconocía el valor de los grupos pequeños. Muchas veces nosotros no reconocemos el valor de los grupos pequeños. A veces no reconocemos, otra vez reitero, el valor de las pequeñas cosas. Y muchas veces es en las pequeñas cosas donde yo veo al Señor, donde yo me encuentro con el Señor. Qué impresionante que ese día a mí me invitaron a un grupito de 2 o 3 que estábamos reunidos en su nombre. Y ese día me encontré con mi Señor. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en medio de esa reunión. ¿A cuánto no le han pasado? Han conocido al Señor no en una iglesia multitudinaria. Han conocido al Señor no en una mega iglesia. Han conocido al Señor en un grupito pequeño. En un estudio bíblico pequeñito, en un andén, en una esquina, en la casa, en la sala, en el comedor, en la cocina, en el patio. Uno de los grupos que yo me acuerdo más bendecidos por el Señor, un grupo que nos reuníamos en el patio de una casa a la intemperie. No podíamos entrar dentro de la casa porque el esposo de la señora, que era la anfitriona y que solamente tenía un patio y unos ladrillos para sentarnos, el esposo de la señora estaba durmiendo porque era celador, era vigilante, de modo que estaba durmiendo en el día y no le gustaban las cosas de Dios. Pero uno de los grupos más bendecidos, en un patio a la intemperie, tierra y sentados en ladrillos, pero ahí el Señor se movía de una manera espectacular. Y la crítica de todo el mundo, eso no es iglesia, deberían ir a iglesia. Para el Señor eso ya es iglesia. Para el Señor eso ya es actividad de iglesia. Para el Señor el sentarme con 2 o 3 en una esquina, reunidos en su nombre, ya es iglesia. El Señor está en medio y el Señor está bendiciendo y el Señor allí gana almas. Y las almas vienen y se postran a los pies de Cristo en esos grupos pequeños. Es el valor que le tenemos que dar a lo pequeñito. A lo que el Señor dice, en esto hay valor, yo debería darle valor. Y entonces a continuación le dice a este grupo pequeñito, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. ¿A cuántos? ¿A 3,000? No. ¿A 5,000? No. ¿A 120? Ni siquiera 120. ¿A 12? No, el grupo era más pequeño. El grupo inicialmente era un grupo de 2. Y a ese grupo de 2, a una célula de 2, a un estudio bíblico de 2, a una reunión en una casa de 2, el Señor les dice, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. ¿Se acuerda usted que hace 8 días nosotros revisamos en Marcos capítulo 3, versículo 14, los 2 propósitos fundamentales de una reunión en casa? Los 2 propósitos fundamentales de una reunión de célula. Los 2 propósitos fundamentales de una casa de fe. El primer propósito era estar con Jesús, desarrollar la comunión, desarrollar la comunicación, la conversación, el conocimiento de las cosas de Dios. Es el primer propósito. El resultado de esto, yo conozco a mi Señor. Y el segundo resultado es a esa gente que está conociendo a Jesús, que fue ganada en ese grupo. Ahora se disipula en ese grupo, se forma en ese grupo, se capacita en ese grupo y se manda a predicar. Y se manda a ministrar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero para hacer esto necesitamos, mi estimado hermano, hermana en Cristo, de alguien que asuma el liderazgo en esa célula. Por eso, la necesidad de una capacitación como estas, capacitación para personas que dicen, no más, yo no quiero estar más en la banca, yo no quiero estar más quieto, yo quiero servirle a mi Señor. Y el Señor le dice lo mismo que le dijo a Pedro, lo mismo que le dijo a Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Las almas hay que pescarlas. Ahora, ¿cómo las pescamos? Con herramientas. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Pues las herramientas o son la red o el anzuelo. ¿Y no le parece que un grupo pequeño es un buen anzuelo? ¿No le parece que un grupo pequeño o una reunión de célula es una buena red que se echa al mar del mundo para sacar a los peces y ganarlos para el Señor Jesucristo? Vuelvo y le repito y usted me responde. Vuelvo y le repito y usted me da su parecer, por favor. ¿No le parece que la iglesia tiene una gran tarea que es ganar el mundo para Cristo? Pero esa gran tarea es semejante a la tarea del pescador en medio del océano.
Es una tarea que uno dice, pero ¿cómo hago? Pues haga uso de las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Pues el anzuelo de a uno o la red va a sacar más. ¿Y no le parece que esos grupos en las casas son excelentes anzuelos? ¿Y no le parece que esas reuniones en las casas son excelentes redes a través de las cuales se pueden sacar los peces? Algún hermano puede estar como medio afligido y desmotivado. ¿Por qué? Porque dice, pero es que de ese mar hemos sacado uno, de ese mar hemos sacado dos. ¿Cuánto saca con un anzuelo? Con un anzuelo saca uno. Es la paciencia de un pescador, mi estimado hermano. En estos grupos de estudios bíblicos en las casas hay que tener la paciencia de un pescador, porque usted está arrojando el anzuelo. Un anzuelo, una carnada. ¿Cuántos peces va a sacar? Va a sacar uno. A veces pensamos nosotros que siempre vamos a pescar con red. Es decir, que no es sino echar la red y vamos a sacar nosotros 100 de una, 200, 500, 1000, 1500 se vinieron para el culto. Pero acuérdese del valor de las cosas pequeñas. Acuérdese del valor de una caña de pescar, de un hilo para pescar. Acuérdese del valor de un anzuelo y del valor de una carnada. Y acuérdese del valor de sacar así sea uno. Si en esa célula usted dice, se ha sacado uno, dele gloria a Dios, gracias a Dios. Porque ese uno, ¿qué tal que sea un Saulo de Tarso? Ese uno, ¿qué tal que se transforme en un apóstol Pablo? Ese uno, ¿qué tal que sea un excelentísimo Teófilo? Individuo al cual Lucas le dirige sus dos libros, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Si no fuera por Teófilo, nosotros no tendríamos en nuestras manos lo que escribió Lucas, ya que lo que escribió Lucas se lo entregó a Teófilo, y Teófilo se encargó de publicarlo y de regalarlo por todo el mundo. Un solo individuo. Entonces, ¿usted qué sabe? ¿Por un solo individuo vale la pena o no vale la pena? Dígame usted. ¿Por una sola persona que se saque de ese mar del mundo, vale la pena o no vale la pena? Dígame usted. O no vale la pena si no son 200, si no son 300. Porque de pronto hay cristianos que dicen, no, yo por uno no, yo no voy a predicar por allá, la verdad. Yo por uno, yo no subo esa loma. Puede haber un cristiano así. Sería un cristiano muy raro, pero puede haber un cristiano así. Que diga, yo por uno, yo no voy a coger un bus, yo no voy a coger un Transmilenio, yo no voy a pagar pasaje para llegar por allá a la casa para evangelizar o para hablarle a uno. No, uno no vale la pena. ¿Cómo nos atrevemos a decir que uno no vale la pena? Claro que vale la pena. El Señor vino por mí, uno solo. Y claro que vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le da valor a las cosas pequeñas. Porque el Señor le da valor a uno solo, uno solo. Que sea el Espíritu del Señor el que traiga en este momento a su alma, a su corazón, a su memoria, las veces que el Señor Jesucristo habló con una sola persona, atendió a una sola persona. Acuérdese, yo me comienzo a acordar y usted regálemelas ahí en el chat, las veces que el Señor le sacó tiempo a uno solo. Porque hay momentos en donde el Señor atendía a las multitudes y las multitudes lo apretaban. Pero había momentos en donde el Señor habló con una sola personita. Por ejemplo, mire, usted lo está diciendo, la samaritana. El Señor atendió a la samaritana, el Señor habló con la samaritana, le tuvo paciencia a la samaritana. Valoró la vida de esa mujer y a través de esa mujer, muchos hombres de Samaria fueron ganados para el Señor Jesucristo. Si el Señor no hubiera hablado con la samaritana, si no le hubiera sacado tiempo aún, si no hubiera pagado el pasaje, si no hubiera invertido su transporte, su tiempo, su energía, su mente, hablando con la samaritana, ¿qué hubiera pasado? Pero no hablemos solamente de la samaritana, regáleme otro ejemplo. El Señor habló a solas con Zaqueo, el Señor habló a solas con Bartimeo, el Señor habló a solas con Nicodemo, el Señor habló a solas con Jairo, el Señor habló a solas con un montón de personas. ¿Qué nos está enseñando Dios? Por una persona, claro que vale la pena. Si son dos o tres, gloria al Señor. 20, 30, 200, 300, gloria a mi Dios. Pero una sola persona vale el cuerpo molido de Cristo. Una sola persona vale la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Una sola persona vale la pena. Me lo enseña el Señor en la Biblia. Y usted y yo lo tenemos que entender. Y usted y yo tenemos que concientizarnos de esto. Y usted y yo tenemos que reflexionar profundo con respecto a esto.
Bueno, ¿y cómo hago yo entonces para ganar una persona o dos personas o tres personas? Pues con la red o con la caña. Porque con la caña, con ese anzuelo y con esa carnada, usted saca uno y después saca otro y después saca otro y después saca otro. Ya cuando hablamos nosotros de eventos masivos, una campaña de evangelización, etcétera, pues ya usted lanza la red. El Señor lanzaba la red, pero también lanzaba el anzuelo. Permítame demostrárselo, por favor. Seguimos hablando de fundamentos. El fundamento es Cristo, lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo con respecto a los grupos pequeños. El Señor atendía a multitudes. Ejemplo, Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Me avisa cuando ya. Lucas, capítulo 14, versículo 25. ¿Alguien más que me diga ya? Por favor, gracias. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él, grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo, esto, mi estimado hermano, es anzuelo o red. Disciérnalo, por favor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo, esto es anzuelo o red. ¿Qué es? Si son grandes multitudes las que van con él, y el Señor se está dirigiendo a grandes multitudes en campañas evangelísticas, en campañas publicitarias, en campañas de sanidades, en campañas de milagros, ¿eso es anzuelo o eso es red? Excelente, lo está entendiendo muy bien. Eso es red. Y la iglesia lo tiene que hacer. La iglesia tiene que lanzar la red. Claro que sí. A la iglesia tiene que citar a los que más se pueda en un punto para predicar la palabra de Dios. Muy bien. Pero la iglesia lo puede hacer todos los días. La iglesia lo puede hacer todas las semanas. La iglesia está en capacidad de hacerlo todas las semanas. La iglesia está en capacidad de hacer campañas evangelísticas todos los días de su vida. No, no. Esas campañas evangelísticas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas como eventos bien programados. Una vez al año, dos veces al año, tres veces al año, cuatro veces al año, una cada 3 meses, una cada 2 meses, una cada mes. Puede ser, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando nosotros de las formas como el Señor Jesucristo operaba en el arte de ganar almas. A veces el Señor lanzaba la red. Por ejemplo, cuando las multitudes lo seguían. Otro versículo, Marcos 5:24. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 24. Me avisa cuando ya, por favor. Marcos 5:24. Y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Otra vez, si usted encuentra la palabra multitud, usted no puede estar hablando de anzuelo. Usted tendrá que estar hablando es de una red que se arroja, porque son grandes multitudes las que son sacadas. Usted no puede sacar una gran multitud con un anzuelo. Usted puede sacar una gran multitud, pero con una red, hablando de peces exactamente. Y hay otros textos, por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 1. Marcos 10:1 dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Volvió el pueblo, todo un pueblo se juntó a él. ¿Eso cómo se llama? Se llama red. Pero si nos quedamos solamente en esa enseñanza de las multitudes viniendo a Cristo, el Señor lanzando la red y haciendo milagros y sanando al uno y liberando al otro, nos estamos perdiendo de la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda tiene que ver con el anzuelo, estimado hermano en Cristo. Porque si yo me voy a convertir en un pescador de hombres, si usted se va a convertir en un pescador de hombres, el pescador debe saber exactamente cómo se usa la red, cuándo se usa la red, pero también cómo se usa el anzuelo y cuándo se usa el anzuelo. Hay un contexto para la red y hay un contexto para el anzuelo. Hay un ambiente para la red, hay un escenario para la red y hay un escenario para el anzuelo. Si usted es pescador con red, gloria al Señor. Si usted es pescador con anzuelo, gloria al Señor también. Al Señor Jesucristo le encantaba atender las multitudes. Pero
más le encantaba atender los grupos pequeños. Y eso está revelado en Mateo, Marco, Lucas y Juan. Eso está revelado ahí en los evangelios. Al Señor le encantaba atender multitudes, es decir, usar la red, pero le encantaba más atender grupos pequeños, es decir, atender o pescar con anzuelo. Y eso está ahí revelado. Yo sé que el Señor aquí le está hablando a todos los hermanos que están proyectándose a liderar, a dirigir una célula, a dirigir un estudio bíblico en una casa, a no permitir que se le siga pasando el tiempo inactivo, inoperante, ineficiente en la congregación, sino que entiende, pues que el Señor me llamó a las multitudes. Sí, claro, yo decía lo mismo a los 18 años y decía, el Señor me entregó las naciones y el Señor me entregó las multitudes. Eso es el Salmo capítulo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y oraba yo con el Salmo capítulo 2, versículo 8, y yo veía las multitudes, y yo veía las naciones, y yo veía todo esto, hasta que un día el Espíritu Santo me abrió los ojos y me dijo, el Salmo capítulo 2, versículo 8 es un salmo mesiánico, es una promesa que está dirigida al Mesías, el Mesías es Cristo, es una conversación entre el Padre y el Hijo y el Padre. Es una conversación entre Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y el Padre le dice al Señor Jesucristo en su calidad de Mesías, pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y ahí entendí que lo que yo estaba pidiendo realmente es algo que se le prometió al Señor Jesucristo y no a mí. Sin un versículo en la cabeza, sin una doctrina clara en la cabeza, sin ninguna clase de preparación, sin ninguna clase de sumisión a un liderazgo, sin ninguna clase de sometimiento a una visión, y yo aspiro a que el Señor me entregue las naciones y a que me entregue multitudes y yo les pueda predicar y que no sea sino lanzar una red y 1,500 para Cristo, 5,000 para Cristo, 10,000 para Cristo. Puede pasar. Pero si quiere llegar a aprender cómo se usa la red, ¿qué cree usted? ¿Por dónde debe comenzar? Si quiere convertirse en un experto en el uso de la red, ¿por dónde cree que debe comenzar su capacitación? Si quiere convertirse en un experto evangelista que está en medio de campañas masivas y gana muchísimas almas para Cristo, experto en arrojar la red, ¿usted por dónde cree que debe comenzar su capacitación? Póngase la mano en el corazón y en la razón y usted concluirá conmigo y dirá, yo debo iniciar, yo debo comenzar por el anzuelo. Yo debo comenzar por el grupo pequeño. Ahí está mi entrenamiento en el grupo pequeño. Ahí está mi capacitación en el grupo pequeño. Y le voy a decir algo más. Porque la capacitación verdadera no es la teórica. La capacitación verdadera viene cuando usted ya asume, abre, se encarga, lidera un grupo pequeño. Ahí tiene su capacitación. Ahí es donde usted comienza a crecer en un montón de virtudes y cualidades. Si usted no oraba antes, al asumir el liderazgo de un grupo pequeño, usted se ve obligado a orar. Entonces usted va a crecer en oración por el solo hecho de haber asumido el liderazgo en un grupo pequeño. Si usted era de los que no ayunaba, ahora se va a ver obligado a ayunar. El propio cargo lo va a obligar a ayunar. O sea que el grupo pequeño le hace crecer no solamente en el área de la oración, sino que también en el área del ayuno. ¿Es o no es? Le pregunto a las personas que están aquí conectadas y que ya están asumiendo el liderazgo de un grupo pequeño, que ya son predicadores de una célula. ¿Ese grupo pequeño acaso no les obliga a orar? ¿Ese grupo pequeño acaso no les obliga a ayunar? ¿Ese grupo pequeño acaso no les obliga a evangelizar? Porque si antes usted no evangelizaba, si antes usted no le hablaba de Cristo a nadie, si antes usted no invitaba a nadie a ningún lado donde se hablara de Cristo, el solo hecho de estar al frente de la dirección de un grupo pequeño le obliga a ir a golpear en las puertas, a ir a golpear a los vecinos, a ir a repartir volantes en una esquina.
O sea que el grupo pequeño, el liderazgo en un grupo pequeño, lo convierte en un orante, lo convierte en un ayunador, lo convierte en un evangelista. Si antes no le hablaba a nadie, el grupo pequeño lo obliga a desarrollar oratoria, a desarrollar habilidades al hablar, capacidades al hablar. Si antes no se memorizaba un versículo, el asumir un grupo pequeño a usted le obliga a memorizar los textos bíblicos. Si antes era bien tibio en la adoración, en la alabanza, en el canto a Dios, el grupo pequeño lo va a empujar a que cante a Dios, lo va a empujar a que levante su voz, lo va a empujar a que adore. Esa es la bendición de un grupo pequeño. ¿Quién quiere asumir el liderazgo de un grupo pequeño? ¿Quién dice en esta noche, yo? Grupo pequeño significa crecimiento. Grupo pequeño significa maduración. Grupo pequeño significa progreso. Grupo pequeño significa que lo que no estaba haciendo, ahora lo comienzo a hacer porque el cargo me exige que yo lo haga. ¿Quién asume el liderazgo de un grupo pequeño? Miren, no hay mejor escenario para crecer espiritualmente que los grupos pequeños. Crece usted como líder, gana almas, o sea que es escenario de crecimiento, es escenario de evangelización, pero también es escenario de discipulado, es escenario de formación. Si antes usted no tenía esa capacidad para recorrer una larga distancia por allá, llevar palabra, el grupo pequeño lo va a obligar a que lo haga. El grupo pequeño lo va a obligar a que agarre un transporte. El grupo pequeño le va a enseñar a conocer Bogotá. El grupo pequeño le va a enseñar a moverse en Zip, en Transmilenio. El grupo pequeño le va a enseñar a montar en bicicleta. El grupo pequeño le va a enseñar a orientarse en las calles de su barrio, en las calles de su localidad. El grupo pequeño a usted le da estatus. Ahora usted es el pescador. Ahora usted es el predicador. Ahora usted es el líder de ese grupo pequeño. Estas y un sinnúmero más de bendiciones usted se encuentra cuando asume el liderazgo de un grupo pequeño. Al Señor le encantaban las multitudes, pero le encantaban más los grupos pequeños. ¿Cómo sabemos que le encantaban más los grupos pequeños? Acuérdese usted de lo siguiente. ¿En dónde, en qué lugar se dio a cabo el milagro de la conversión del agua en vino? Lugar. ¿En dónde fue eso? ¿En una campaña multitudinaria? ¿En una campaña evangelística? ¿O en dónde se dio eso? El milagro de convertir el agua en vino. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, pero ¿en dónde? Sí, pero ¿en dónde? Llega al punto. Llega a la raíz del asunto. ¿En dónde? ¿En dónde? Exacto, hermana Marta León. Eso ocurrió en una casa. Eso ocurrió en una casa. Eso fue en una casa. En una casa. Qué impresionante. Eso es Juan capítulo 2. Ahora en Lucas 4, del 38 al 39, búsquelo por favor. Lucas capítulo 4. Del 38 al 39. ¿Con qué se encuentra usted ahí? Con la sanidad, el milagro de sanación de la suegra de Pedro. ¿En dónde ocurrió el milagro de sanación de la suegra de Pedro? ¿En dónde? Ahí dice. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró ahí dice, ¿en dónde fue? En una casa. ¿En dónde ocurrió el milagro de la conversión del agua en vino? En una casa. ¿En dónde ocurrió la sanidad de la suegra de Pedro? En una casa. ¿Qué va entendiendo usted? Que al Señor le encantaba el uso de la red, pero que le encantaba más el uso del anzuelo. Cuando el Señor le decían, vamos para una casa, él decía, camine. ¿Pero por qué se iba? Le encantaba, le fascinaba entrar a las casas. Le fascinaba enseñarle a la gente, le fascinaba usar el anzuelo y enseñarle a los que venían con él cómo usar el anzuelo. Jesús, allá afuera hay una multitud, allá adentro no hay sino una persona. ¿Y qué importa? ¿Qué interesa? Es una persona. ¿A cuántas ovejas el Señor dejó y por cuántas el Señor se fue? ¿Se acuerda? ¿Por cuántas ovejas el Señor se fue? ¿A cuántas es capaz de dejar para irse por cuántas? ¿Se va por una?
Algo pequeño por una. Algo chiquito por una diminuta, un grupo pequeño, lo más pequeñito, se va por una. Para el Señor, una es importante. Cualquier otro diría, ya tengo 99, se perdió una, pues que se pierda. El Señor dice, no, es una. Yo valoro una. Yo amo una. Yo quiero una. No importa que sea una. Vaya, suba esa loma por una, no importa. Si no es el momento o el escenario para echar la red, porque no le están siguiendo multitudes, no importa. Es el escenario para echar el anzuelo. Así sea uno o dos, no importa, vale la pena. En casas. Lucas capítulo 5, versículo 17. En Lucas 5, 17, el título que es sobre el versículo 17 es Jesús sana a un paralítico. Pregunta, ¿en dónde ocurrió el incidente aquel que venían 4 hombres cargando un paralítico? La casa estaba llena, ellos escalaron la pared, ellos caminaron por el techo, rompieron el techo, bajaron al paralítico y ocurre el milagro de la sanidad de un paralítico. ¿En dónde ocurrió eso? Eso ocurrió en una casa en Capernaum. Tenemos el agua convertida en vino en una casa, tenemos el milagro de la suegra de Pedro en una casa, tenemos el milagro del paralítico en una casa. Mateo invita al Señor a almorzar, ¿se acuerda? A cenar. La casa se llena de publicanos, la casa se llena de pecadores. ¿En dónde está el Señor? Está en una casa. ¿Por qué va a esa casa? Porque le fascina, porque le encantan los grupos pequeños. ¿Quién es el fundamento? Según Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. ¿Me lo repite, por favor? Recordemos quién es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es uno solo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es nuestro fundamento? Nuestro fundamento es Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo enseñó? Jesucristo enseñó acerca de los grupos pequeños, 2 o 3 reunidos en su nombre y Él está en medio. Enseñó el valor de las cosas pequeñas. Enseñó que nos convierte en pescadores de hombres. Habló de la red, pero también habló de ir por uno, o sea, de un anzuelo. No solamente lo enseñó, sino que lo practicó, le gustaba, le nacía, amaba esos grupos pequeños. Y a la célula, no, pero a la célula no vino sino uno. No hable así. Habla como una persona desmotivada. Habla como una persona que no entendiera que ese uno es valiosísimo para el Señor. Que si solamente viene una persona, una célula, con ella hacemos una oración y el Señor está en medio. ¿Qué es lo importante? Que el Señor esté en medio. Si el Señor está en medio y aseguramos la presencia de Dios por medio de reunirnos 2 o 3 en su nombre, pues esa misma presencia va a atraer a otro, porque esa misma presencia es la carnada para capturar al uno, para capturar al otro, para capturar al uno y para capturar al otro. Entonces nuestra obsesión no son los números. Nuestra obsesión es el fundamento. Es poner los pies donde el Señor Jesucristo puso los pies. Habló de grupos pequeños y le encantaban los grupos pequeños y por allá nuestro Señor se la pasaba metido en el mejor sentido de la palabra, orando, evangelizando, haciendo la obra. En una casa en Caná, en la casa de Pedro, una casa en Capernaum, en la casa de Mateo. ¿Entró alguna vez a la casa de Simón, el curtidor? ¿Entró alguna vez a la casa de Jairo? ¿Se acuerda que la hija estaba enferma? Pero cuando Cristo llega, pues la niña ya está muerta. ¿Y qué hizo? El milagro de la resurrección. ¿Dónde ocurrió? En una casa. Ahora, cuando hablamos de milagro en Caná, es milagro en una casa. O sea que en las células Dios hace milagros. En los estudios bíblicos Dios hace milagros. En las casas de fe Dios hace milagros. Los milagros Dios no se los reserva para el culto de domingo. En el culto de domingo tiene que haber milagro, tiene que haber un despliegue del poder del Espíritu Santo. Pero en las casas de fe, en las células, en los estudios bíblicos domésticos, también ocurren milagros. ¿Por qué ocurren milagros? Porque Él dice, yo estoy en medio. Y si el Señor está en medio, cualquier cosa puede pasar. Milagro de la conversión del agua en vino en una casa, un milagro en una casa. El milagro de la suegra de Pedro, sanidades en una célula, sanidades en una célula. Sanidad de una parálisis en una célula. La conversión de pecadores y la conversión de publicanos. Hay conversión en una célula.
La conversión de Simón en una célula. La resurrección de la hija de Jairo y la conversión de toda la familia de Jairo en una célula. El Señor cuántas veces visitó la casa de Marta y María, de la más famosa. La casa más famosa que usted encuentra en el Nuevo Testamento, la casa de Marta y María. El Señor iba, venía, iba y venía, iba y venía. Y cuando iba, dice que María se tendía a sus pies para escucharlo. Quiere decir que cuando él entraba a una casa, él hablaba la palabra de Dios. ¿Para qué es una célula? Para hablar la palabra de Dios. ¿Para qué es una célula? Para que el Espíritu de Dios se manifieste haciendo milagros. ¿Sí lo nota? Todo eso ocurría en células, todo eso ocurría en estudios bíblicos en las casas. El Señor fue a la casa de Zaqueo, ¿se acuerda? Que era un hombre muy bajito de estatura. Y el Señor le dice, desciende porque es necesario que hoy mismo pose yo en tu casa. Se fue para la casa de Zaqueo, pasó la noche allá. O sea que no solamente es un estudio bíblico, sino que en una casa hizo una vigilia, una célula vigilia. Y le dice el Señor a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Zaqueo y su familia se convierten. Se convierten. ¿En donde el Señor comió la última cena? En una casa. En donde se encontró ya resucitado con los discípulos de Emaús. Se encontró con ellos por el camino, pero después resultaron en una casa. Le encantaban las casas. En Juan capítulo 20 dice que se encontró ya con gran cantidad de sus discípulos y también estaban en una casa y dice que comieron. Es una cosa impresionante. Ahora, si usted sigue examinando el tema, se va a dar cuenta que la primera iglesia cristiana judía, la primera iglesia cristiana judía nació ¿en dónde? Póngase a pensar. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo esa iglesia ya realmente fue empoderada? ¿En dónde? ¿En dónde y cuándo? ¿Qué día? Es un día muy famoso, mencionado en la Sagrada Escritura. Y eso fue un domingo. Qué impresionante. Un domingo resucita el Señor Jesucristo, pero también un domingo ocurre esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo la iglesia, la primera iglesia cristiana fue empoderada? Pues ¿cuándo fue empoderada? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y eso fue qué día? El día de, excelente, Marta León, el día de Pentecostés. ¿Y en dónde estaban ellos? Dice que estaban en un aposento alto. ¿Qué es un aposento? Un aposento es lo mismo de Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero cuando ores, entra en tu aposento. O sea, ¿qué es un aposento? Cuando yo ore, o cuando yo oro, según Mateo 6:6, yo tengo que entrar en un aposento. ¿Qué es un aposento? Un aposento es responda por favor. Tenemos varias personas aquí conectadas. Queremos varias respuestas acá, por favor. ¿Qué es un aposento? Exactamente, ¿qué es un aposento? Una pieza, muy bien, don Héctor. Eso es una habitación, eso no es una casa. Eso no es una casa. Usted está dentro de su casa y dentro de su casa se le dice, cuando ore, estando dentro de su casa, entre ahora a su aposento, que sería su habitación. Entonces un aposento ni siquiera es una casa. Un aposento es una pieza, un cuarto, un espacio de una casa. ¿Dónde es que se hace una célula? ¿En una casa? No. Una célula no se hace en una casa. Una célula se hace en un cuarto, en un aposento o en un espacio de una casa. Llámese la sala de la casa, llámese el comedor de la casa, llámese el garaje de la casa, llámese la terraza de la casa. Es un espacio, es un cuarto o es un aposento de una casa. Mira, es que cuando le decimos a alguien debe abrir su casa para la obra del Señor, entonces se imagina pues que es toda la casa. No, es un espacio. ¿Qué espacio usted puede adecuar para lanzar el anzuelo? ¿Qué espacio usted puede adecuar para servirle a Jesucristo? Si usted llega a decir ninguno, ¿cómo así que ninguno? El que no escatimó ni a su propio hijo. Jesucristo que no escatimó su propia vida. Yo le estoy escatimando al Señor un espacio en mi casa. Ahora, si definitivamente por razones de fuerza mayor en mi casa no se puede hacer, ¿acaso yo no puedo ir y buscar un espacio? ¿Acaso yo no puedo ir a buscar una casa como los discípulos? No tenían dónde comer la cena, no tenían dónde comer la Pascua. Y ellos fueron a buscar un espacio, ellos fueron a buscar un aposento. En mi casa no lo puedo hacer, ok, pero yo puedo ir a buscar un espacio. Yo puedo ir a buscar un aposento. Por eso no nos vamos a varar.
Porque la filosofía, ¿cuál es? Servirle al Señor Jesucristo. ¿Y qué me está enseñando? Pues me está enseñando que Él valora los grupos pequeños, que Él valora cuando se lanza el anzuelo y que Él valora cuando usted va y gana al menos uno y disipula uno y forma uno. Que eso para Él es sumamente valioso y promete estar con nosotros ahí. Eso es una maravilla. Es algo espectacular. Entonces, el Espíritu de Dios fue derramado el día de Pentecostés. Estaban los 120 en un aposento. Estaban los 120 en un aposento alto, o sea, en un cuarto, en un segundo piso. Como en una terraza arriba. Ahí nació la primera iglesia judía. Primera iglesia cristiana judía. En una célula. Y usted dirá, esa célula ya estaba grande. Claro, es que las células deben crecer. Y al crecer las células es cuando se multiplican las células. Al crecer las células es cuando viene crecimiento de la iglesia. Lo que queremos es que la célula crezca. Pero la célula crece comenzando por 1, 2, 3. Voy aprendiendo cómo lanzar el anzuelo y poco a poco voy aprendiendo cómo lanzar la red. Y cuando aprenda cómo lanzar la red, pues no será 1, serán 10. No será 1, serán 100. ¿Quiere esto? Comience por el anzuelo. Mejor dicho, usted quiere aprender a dividir y a multiplicar, comience por aprender a sumar y restar. Usted quiere aprender a escribir de corrido, pues mire, comience haciendo palitos y comience haciendo bolitas. Quiere aprender a pescar masivamente, pues primero aprenda a pescar de a uno. Porque si no sabe pescar de a uno, ¿qué hace usted aspirando a pescar 3,000 en un sermón? Y usted dirá, pero cuando Pedro predicó, en el primer sermón ganó 5,000, en el segundo sermón ganó 3,000. Sí, claro, pero eso es en Hechos de los Apóstoles. Pero antes de eso, en Mateo, Marco, Lucas y Juan, vemos a Pedro en compañía del líder que Cristo le asignó, yendo de casa en casa, de pueblo en pueblo, ganando de a uno. Entonces, los apóstoles de Cristo en los evangelios ganan de a uno, porque aprenden a lanzar el anzuelo. Y en Hechos de los Apóstoles, ellos ganan multitudes, porque ya aprendieron a lanzar la red. ¿Quién lo está entendiendo? Primero es el 1, después es el 2. ¿Quién lo está entendiendo? ¿Para quién es esta palabra? ¿A quién el Señor está edificando? Dígame. ¿A quién el Señor está edificando? Ahora, no solamente una iglesia cristiana judía nació un día en un aposento de una casa, sino que la primera iglesia cristiana gentil, ya no judía, la primera iglesia cristiana de connotación gentil también nació en una casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Cornelio. Cornelio no era judío, Cornelio era gentil. ¿Y se acuerda que fueron por Pedro y lo trajeron a la casa? Y cuando llegaron a la casa, o sea, este Cornelio sí sabía de células. Cornelio sí sabía de estudios bíblicos en la casa. Cornelio sí sabía de casas de fe, porque cuando Pedro llega, dice que la casa de Cornelio estaba llena de personas. Estaba llena de personas. ¿Quién hizo la gestión? Cornelio. Lo cual quiere decir que, mire, en una casa de fe tiene que haber un Cornelio, o sea, uno que abra su casa. Tiene que haber un Cornelio, o sea, uno que evangelice, que invite a las personas. Y tiene que haber un Pedro, uno que venga a dar la palabra. ¿Está claro? Más claro no se puede. ¿Cómo funciona una célula? Una célula funciona en una labor conjunta entre Cornelio y Pedro. A veces a Pedro le toca ser Cornelio. A veces a Cornelio le toca ser Pedro. Pero la figura de Cornelio tiene que estar. La labor de Cornelio tiene que estar. La labor de Pedro tiene que estar. ¿Quién va a dar palabra? Yo. Ah, bueno, entonces yo pongo la casa y yo invito a las personas. ¿Sí se da cuenta? Aunque algún líder dirá, bueno, la verdad yo no tengo un equipo alrededor y no voy a esperar a tener un equipo alrededor. Y la Biblia no lo obliga a tener un equipo alrededor. Entonces yo voy a ser de Pedro y yo voy a ser de Cornelio. Yo abro mi casa, yo voy a invitar a las personas y yo voy a comenzar a dar palabra. Y si usted toma esa decisión hoy, bienaventurado es. Y el Señor no lo va a dejar solo. Y el Señor ha prometido, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y bendigo en este momento esa decisión que usted está tomando. Y bendigo en este momento esa firmeza de corazón que usted tiene.
Porque algún otro dirá, bueno, yo soy Cornelio, yo pongo la casa, pero mientras que no hay un Pedro que vaya a predicar, pues nada se puede hacer. O algún otro dirá, bueno, yo soy Pedro, yo voy y llevo palabra, pero mientras que no haya un Cornelio que abra la casa y evangelice, nada se puede hacer. Pero hay hermanos firmes en la fe. Y a esos hermanos el Espíritu de Dios está llamando en esta hora. ¿A quién está llamando el Espíritu Santo en esta hora? A ese hermano firme. Si le toca ser de Cornelio, hágale, yo soy Cornelio. Si le toca ser de Pedro, hágale que yo soy Pedro. Si le toca ser de Pedro y Cornelio a la vez, pues hágale, yo soy Pedro y Cornelio a la vez, con tal de servirle al que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Si a mí me toca hacer el trabajo de uno, de dos o de tres, inicialmente, para ganar almas para Cristo, yo lo voy a hacer. Amén. ¿Qué dice usted? Amén. Amén. Es que eso es. Es que yo me siento muy solo. No, usted no está solo. El Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia está prometida de manera incondicional a mi vida. ¿Cómo yo me voy a sentir solo? No tengo por qué sentirme solo. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Mire, he aprendido algo. El cristianismo debe ser contagioso. Esto debe contagiar a las personas. Y si va a contagiar a las personas, pues yo tengo que ir dando el ejemplo adelante. ¿Es o no es? Si va a contagiar a las personas, pues ellos me tienen que ver a mí haciendo. ¿Es o no es? Si yo me espero hasta que todo se me organice alrededor, hasta que todo se me apareje alrededor, yo no voy a contagiar a nadie. Es cuando la gente lo ve a uno haciendo que la gente quiere hacer también. Es cuando la gente lo ve a uno con esa iniciativa. ¿Usted qué es lo que hace? Predicar. ¿Dónde predica? Aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. ¿Y con quién lo hace? Humanamente hablando, solo, pero espiritualmente, tengo a mi lado el mejor. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Espiritualmente, Dios está conmigo. Eso comienza a contagiar a la gente. Dice, yo quiero esa firmeza. Yo quiero esa radicalidad. Yo quiero ese servicio. Esa persona no tiene tiempo para meterse en problemas, no tiene tiempo para meterse en chismes. Se la pasa metido, trabajando, laborando en la obra del Señor. ¿Qué hace? Lanza su anzuelo, lanza su carnadita, saca uno, saca otro. Se arma una reunión aquí, se arma una reunión en Álamos, se arma una reunión en Suba, se arma una reunión en Cajicá. Se arma una reunión en Bosa, se abre una reunión en Soacha, se abre una reunión en San Cristóbal, se abre una reunión en Ibagué, se abre una reunión en Bosa, Islandia, territorio que hay que conquistar para el Señor Jesucristo. Y entonces está ahí, cuando usted, es un proceso. Y es un proceso de mucha paciencia, vaya y lance un anzuelo a ver si es fácil. Es un proceso de mucha perseverancia, vaya y lance un anzuelo a ver si es fácil. Es un proceso de mucha persistencia, vaya, lance un anzuelo a ver si es fácil. No es fácil, pero es un proceso fructífero. Fructífero. Porque después la gente se comienza a contagiar. Y la gente dice, yo quiero eso. ¿Qué quiere? Yo quiero hacer lo que usted hace. Pues hágalo, de verdad. Pero es que me da susto, pero es que me da miedo, pero es que me da pena. No, sin susto, sin miedo, sin pena. Dentro de 8 días, martes, miércoles o jueves, ahí usted va a predicar el evangelio. Prepare la palabra. No sé predicar, yo le ayudo. No sé preparar un bosquejo, yo le ayudo. No sé interpretar el texto bíblico, yo le ayudo. Es por contagio. Venga, oremos, ore usted. Oh, ¿me va a dar a mí la opción de orar? Claro que sí. ¿Cuál es el mejor escenario para lanzar al hermano? Comience la reunión con oración, la célula. ¿Cuál es el mejor escenario para decirle, usted se encarga de la alabanza hoy? La célula. ¿Cuál es el mejor escenario para lanzar al hermano y que comience a hacer sus primeros pinitos en la predicación? La célula. El mejor escenario para que la persona alrededor de ese grupo comience a evangelizar y a llamar gente. La célula. La célula. Aparte de que el pastor va a comenzar a tratar con ellos, ya no como si fueran solamente ovejas, seguirán siendo ovejas, pero no como si fueran solamente ovejas, sino que ahora son líderes.
Son peces que se convirtieron en pescadores de hombres. Son son ovejas que al mismo tiempo son pastores. Son ovejas que al mismo tiempo pastorean a los demás. ¿Cuándo va a comenzar? ¿Cuándo mi estimado Cornelio va a abrir su casa? ¿Cuándo mi estimado Cornelio va a llamar a las personas? ¿Cuándo mi estimado Pedro se va a disponer? Yo llevo palabra. Yo llevo una administración. Pedro fue a esa casa a predicar y Pedro fue a esa casa a ministrar. Ese día predicó, el Señor salvó y se derramó el Espíritu Santo. ¿En donde? En una casa, en una célula. Yo creo que es una cosa espectacular que venga un líder de célula y le diga, la reunión del martes, del miércoles, de la célula en mi casa, en mi sector, en mi barrio, en mi localidad, fue espectacular. El Señor habló, se manifestaron los dones, los ministerios, las operaciones. La presencia de Dios se manifestó de una manera poderosa. La gente se sanó, la gente se convirtió, la gente escuchó del Señor. Y que vengan y se lo digan al pastor. Si el pastor está centrado en la palabra, el pastor no se va a llenar ni de envidias, ni de celos, ni de nada de eso, porque él es el que está liderando a este grupo de personas, el que está liderando, el que está movilizando a sus líderes para que asuman su propia posición de liderazgo en los estudios bíblicos. ¿Qué sentirá el pastor? Gozo, agradecimiento. Ese día el pastor va a caer de rodillas y le va a dar gracias a Dios por tanta gracia, por tanta misericordia, por usarlo a él, no solamente para dar sermones, sino por usarlo a él para formar un pueblo para la gloria, un pueblo para la honra y un pueblo para la alabanza del Señor Jesucristo. Hasta aquí, fundamentos de las casas de fe. Parte 2. El fundamento es Jesucristo. ¿Por qué creemos en células? ¿Y por qué hacemos células? ¿Por qué creemos en casas de fe y por qué hacemos casas de fe? Porque Cristo lo dijo y lo hizo. Y Él es el fundamento. Y si Cristo lo dijo y lo hizo, siendo el fundamento, yo estoy en la obligación de hacerlo. Y una iglesia que esté sobre el fundamento, que es Cristo y no puede ser cambiado, debe desarrollar un ministerio o una red de casas de fe. Si no desarrolla un ministerio de casas de fe, a esa congregación le falta algo. ¿Qué le falta? Algo que el mismo fundamento está exigiendo que se haga para ganar a uno, para ganar a dos. ¿Quiere usted a través del culto de domingo lanzar la red? Muy bien, pero también debe enseñar a la congregación y debe enseñarse a sí mismo cómo lanzar el anzuelo. Bendito Rey, Rey de Gloria, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias, Rey bendito, por tu revelación, por tu profundidad, por tu doctrina, por mover mi vida, por capacitarme a mí, por llenarme a mí, por sacudir mi interior, Señor, por producir en mí así el querer como el hacer por tu buena voluntad, por disponer mi vida para esta capacitación, por enseñarme el valor de lo pequeño, de lo chiquito, de lo diminuto, por enseñarme el gran precio y el gran valor que tiene una sola persona, por enseñarme que la red es maravillosa, pero también por enseñarme que el anzuelo es maravilloso, Señor. Gracias por moverme y por empujarme hacia un liderazgo, porque ese liderazgo a mí me da vida. Yo tengo que agradecerte en esta noche, mi Dios, por haberme dado ese voto de confianza, Señor, esa oportunidad para poderte servir. Gracias por sacarme, si soy ama de casa, allá de esa cocina, de esas ollas, de esa olleta, de esas cucharas. Señor Dios, al menos un día a la semana para poderte servir, porque ¿quién soy yo para poderte servir? Y tú lo permites. Si soy un empleado, gracias por sacarme de esa oficina al menos una vez por semana para ir a dirigir una célula. Si trabajo en una empresa, gracias, mi Dios, por ayudarme a sortear los turnos de la empresa, de la fábrica, del lugar donde trabajo, para ir a encargarme al menos un día a la semana de esa célula. Gracias porque esta es, de alguna manera, mi cuota. Sé que muy pequeña, sé que muy chiquita, sé que diminuta, pero tú amas lo pequeño, amas lo chiquito, amas lo diminuto. Y sé que esto que hago para ti, Señor Dios, aunque a mis ojos sea algo pequeño, a tus ojos es algo que vale la pena. Es algo que tú respaldas, es algo que tú no dejas solo, es algo que tú bendices.
Y yo te doy gracias, mi Dios, por la vida de cada persona que hoy toma la decisión, mi Dios, de convertir su casa en una célula. Por la persona que hoy asume la posición de Cornelio y dice, abro mi casa. La persona que hoy dice, ya inmediatamente acabe esta reunión, inmediatamente digan amén a esta oración, voy a hablar con el pastor, voy a hablar con mi predicador, con mi pastor, y le voy a decir, soy Cornelio, aquí está mi casa abierta. Soy Cornelio, yo me voy a encargar de invitar personas. Soy Cornelio, me voy a encargar de orar, me voy a encargar de ayunar. O que alguien diga, pastor, yo soy Pedro a partir de este momento. Yo voy a llevar palabra a las células. Voy a llevar palabra a las casas de fe. Enséñeme a predicar. Enséñeme a ministrar. Acompáñeme en este proceso, mi Señor. Yo quiero comenzar ya. Porque en las células hay conversión. Porque en las casas de fe hay sanidad. Porque hay crecimiento, hay evangelización, hay discipulado, hay progreso. Porque tú edificas a la iglesia a través de los grupos pequeños. Bendito y alabado sea tu maravilloso nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.